Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, bien. Bueno, qué rico verles, caras nuevas que hace ya algún tiempo no veía. Pero bueno, ¿qué tal si oramos al Señor y ponemos este tiempo en sus manos? Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a meditar en tu bendita palabra, Señor. Danos un corazón dispuesto, Señor, un corazón enseñable, un corazón apacible, Padre amado, para que podamos amar y valorar tu bendita palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu hoy nos acompañe, nos conduzca a la verdad y que a tu buen tiempo esta palabra podamos ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a ser no solamente oidores, sino hacedores de ello. Que tu presencia, esa presencia del Espíritu Santo también me acompañe para que pueda transmitir estos pensamientos tuyos, Señor, de manera fiel, de manera clara y relevante. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. He pedido a todos mis amigos en la escuela, ahora que comencé a practicar lo que predico. Ellos se burlan de mí. Las notas en el diario de Rachel muestran su desilusión debido a que las mismas personas a las que quería mostrar el amor de Cristo se han alejado de él. Sin embargo, no se daría por vencida. No me voy a disculpar por hablar en el nombre de Jesús. Lo soportaré. Si mis amigos se convierten en mis enemigos por estar con mi mejor amigo Jesús, está bien conmigo. Siempre supe que ser cristiano significa tener enemigos, pero nunca pensé que mis amigos iban a ser esos enemigos. Rachel era una estudiante de la escuela secundaria de Columbia, el día que dos estudiantes abrieron fuego en la escuela. Uno de los asaltantes le preguntó si todavía creía en Dios. Ella lo miró a los ojos y dijo que sí, que todavía creía. Él le preguntó el por qué, pero no le permitió contestar antes de matar. Rachel Scott pasó su prueba y porque lo hizo, su luz alcanzó más allá que su escuela alrededor del mundo. Mucho antes que viniera la prueba, Rachel expresó estar dispuesta a entregarlo todo por Cristo. Las palabras de su diario, escritas exactamente un año antes de su muerte, hablan de su compromiso. No voy a ocultar la luz que Dios puso en mí. Si tengo que sacrificarlo todo por Cristo, lo haré. Hermanos, en esta tarde quisiera hablarles de la advertencia que Jesús le hace a sus discípulos de que el mundo los va a odiar y que a ese mundo ellos van a tener que ser testigos de la causa del Señor Jesucristo. Y esto va a ser muy importante para nosotros porque nos va a ayudar a entender que el ser discípulo de Cristo tiene un costo muy alto. El costo de estar dispuestos a entregar aún nuestra propia vida, con tal de no abandonar nuestra fe. Así que por favor acompáñenme ahí en su Biblia al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 15. Y vamos a leer los versos 18 al 27. Ahí por favor ubíquese en su Biblia y acompáñenme. Juan capítulo 15, versos 18 al 27. Voy a leer para ustedes en la Nueva Traducción Viviente. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría, como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije: el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán.
Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo esto a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odia a mí, también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables, pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras. Me odiaron sin motivo. A ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. El esclavo no es superior a su amo, es el título de este sermón. Y lo primero es que no es superior el esclavo a su amo, porque como el amo tiene que ser o va a ser odiado. Eso es lo que Jesús les va a decir a sus discípulos. Este mundo los va a odiar, este mundo los va a perseguir. Y ya eso trae un contraste importante, porque si usted mira en el capítulo 15, los versos 12 al 13, se va a encontrar con que Jesús acaba de decirles a ellos que como discípulos se deben amar los unos a los otros. Miren lo que dice el verso 12 del capítulo 15. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo os he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. O sea, el amor entre ustedes, discípulos, debe ser tan grande que aún deben estar dispuestos a dar lo más precioso, que es su vida por sus amigos. Y en el verso 17 añade Jesús: este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros. Entonces lo que Jesús va a empezar a introducir aquí es que va a haber un conflicto entre ese amor divino y ese odio del mundo, ese odio cósmico. Por eso Jesús entonces lo que va a hacer en términos prácticos es mostrarles la otra cara de la moneda. Entre ustedes se deben amar, pero déjenme decirle que la moneda tiene otra cara, y es que el mundo los va a odiar. Y si hay algo que a mí me ha atraído profundamente del cristianismo, es la sinceridad, la transparencia, la honestidad y la integridad que siempre tiene Jesús en lo que dice. Porque yo les he predicado esta sección y les he hablado de todos los beneficios que el Señor viene diciéndole a sus discípulos que van a tener. Ustedes van a permanecer en la vida, ustedes van a tener el Espíritu Santo, ustedes van a tener una morada en el cielo, yo voy a estar con ustedes cuando parta a través del Espíritu Santo. Y aquí Jesús ahora entonces les va a decir: pero hay una cosa, el mundo los va a odiar. Jesús no se guarda nada, Jesús es transparente y quiere que sus discípulos y nosotros sepamos esa realidad. Por eso Jesús dice: si el mundo los odia, ese sí, no es que Jesús esté apuntando, puede ser probable que el mundo los vaya a odiar, puede ser probable que alguien del mundo los vaya a aborrecer. No, Jesús está diciendo literalmente: el mundo los va a aborrecer, los va a odiar. Recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, entonces va a entrar Jesús a decirnos la razón por la que el mundo nos va a odiar. Si perteneciéramos al mundo, el mundo nos amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. O sea, no somos parte del mundo, por eso vamos a ser odiados por el mundo. Usted y yo, al gustar de la salvación del Señor, hemos pasado de la muerte eterna a la vida eterna. Esa es la razón entonces, hermanos, porque el mundo nos odia, porque ese orden creado por Dios está alejado de Dios, no está sujeto a la voluntad
del Señor, sino que, como les he dicho en otras predicaciones, ¿quién es el que domina el mundo? Satanás mismo, ¿verdad? Y entonces entendemos que ese mundo está inmerso en un intenso deseo por el placer, sexo sin compromiso. Está inmerso entonces por querer coger todo lo que el mundo nos ofrece, todo lo que vemos, pero también propone el exaltarnos, el estar orgulloso por nuestros logros y por nuestras posesiones. Por eso nosotros no somos del mundo. Ahora, hermanos, como es lógico, entonces Jesús va a decirnos: si a mí me han odiado, a ustedes los van a odiar, con toda seguridad. Por eso va a decir en el verso 20: recuerden lo que les dije, el esclavo no es superior a su amo, o el siervo no es mayor que su Señor. ¿Qué significa eso, hermanos? Que como esclavos del Señor estamos rendidos a la voluntad de Él y hacemos lo que Él demande de nosotros. Entonces, si a ustedes, continúa diciendo el texto, ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Ese perseguir ahí, ¿saben qué quiere decir? A ustedes los van a cazar como se caza una fiera. ¿Y cómo se caza una fiera, hermanos? Peinándole la melena, cogiéndola a picos, arrollándola un poquito. Una fiera se caza de manera violenta, con dureza, con hostilidad. Ese es el llamado de Jesús. Así los van a tratar a ustedes, de la misma manera que me han tratado a mí. A Jesús lo trataron tan fuerte, lo odiaron tanto, que lo crucificaron en una cruz misma. Y yo les he predicado, hermanos, el capítulo 16 del 1 al 4. Y les he dicho que ahí Jesús está profetizando, diciéndoles a ellos: ustedes van a ser expulsados de las sinagogas, ustedes van a ser perseguidos. Verso 21: les harán todo esto a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Jesús va a decir: la razón, además, es porque ustedes son leales a mi nombre. El mundo los va a odiar motivados por mi causa. Ellos han rechazado a Jesús, ellos han rechazado a Dios. Lo que Jesús está diciendo aquí es: el mundo no tiene claridad, no ha aceptado que yo he interpretado, que yo he dado a conocer de manera perfecta quién es mi Padre. Si no me han escuchado a mí, tampoco lo escucharán a ustedes. Jesús está dando por sentado que se va a proclamar el Evangelio y habrá personas que no creerán en la bendita palabra del Señor. Pero ustedes y yo somos un testimonio de que también hay personas a las que se les predique el Evangelio y van a responder con fe y van a venir al conocimiento de su salvación. Eso es lo que Jesús les dice: discípulos, las persecuciones que ustedes van a tener y que nosotros podemos tener vienen de ese desconocimiento de nuestro buen Dios. De no conocer a ese Dios verdadero, de no conocer al Padre que ha enviado a nuestro Señor Jesucristo. Y como no conocieron, como no conocen al Padre, pues no van a poder guardar su palabra. Pero Jesús añade y dice: no son solamente mis palabras a las cuales no creyeron, también es o son las obras que tienen un propósito salvador. Mira lo que dice el verso 22 al 23. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles,
pero no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odia a mí, también odia a mi Padre. Ustedes no se han acogido a mis palabras, ustedes no se han acogido a mis obras. Y eso trae, o es un acto tan grave que trae la condenación al mundo. Hermanos, odiar a Jesús significa odiar al Padre, y eso representa un camino al fracaso. Cualquiera que decida odiar al Señor, odiar al Padre, tarde o temprano va a fracasar. Esa es la realidad que nos muestra el texto. Miren lo que dice Juan 1:10, por favor, acompáñenme ahí, donde ya el evangelista nos ha dado una realidad de esto que estamos hablando. Juan 1:10. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. ¿Quiénes rechazaron a Jesús? El mismo pueblo judío, los mismos líderes judíos. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. De Dios. Esa razón, hermanos, entonces, de estar en pecado, pues va a obedecer a que dentro de otras cosas no se está dando por sentado la identidad y la misión de Jesús como el Hijo de Dios. Cuando ellos no han creído ni a las palabras ni a las obras que representan la revelación de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, lo que están diciendo es: usted no es nuestro Salvador, usted no es el Salvador del mundo, usted no es el que delimita lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no necesitamos un Salvador, nosotros no necesitamos de usted. Y eso entonces ya es entrar en pecado, es no dar en el blanco, es entrar en el pecado de la incredulidad por no creer en Jesucristo nuestro Señor, producto de la soberbia que tiene el hombre. ¿Cuáles son entonces esas obras que han visto estos oyentes y que a pesar de todo no han creído en el Señor Jesucristo? Mira lo que dice Juan 5:36. Algunas obras. Pero yo, dice Jesús, tengo un testigo aún más importante que Juan: mis enseñanzas y mis milagros. Y en ese contexto lo que Jesús ha hecho es sanar a un cojo. Añade Jesús en Juan 10:36 al 37 otra cosa más. ¿Por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo soy el Hijo de Dios? Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. No me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre, pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. ¿Han visto milagros y aún no creen en el Señor Jesucristo? Pero no son solamente esos líderes judíos, sino es la gente también. Esto lo dice Juan 12:37. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Ha sanado a un cojo, ha sanado a un ciego, aún ha vencido la muerte al resucitar a Lázaro, al decir yo soy la vida, no solamente la vida física, sino la vida eterna. Pero con todo eso no le creyeron al Señor. ¿Cómo entonces no los va a declarar el Señor
culpables si no han creído en el Señor. Para usted que hoy nos visita por primera vez o que tal vez ha llegado a esta congregación hace algún tiempo y no ha puesto su fe en el Señor, hoy es tiempo de salvación. Hoy, hermano, que usted, o querido visitante, llega a este lugar y ha escuchado la palabra del Señor, está escuchando la palabra del Señor, ha escuchado de las obras del Señor, usted tiene la responsabilidad de responder con fe a la revelación del Señor Jesucristo. Usted hoy necesita y puede aceptarle como su Señor y como su Salvador. Solo de esa forma usted va a pasar del juicio de la condenación de Dios al regalo de la vida eterna. Eso significa para usted este texto. Jesús entonces sigue añadiendo en el verso 25 acerca de el odio que le han tenido. Con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras. Me odiaron sin motivo, me odiaron gratuitamente, me odiaron innecesariamente, me odiaron sin ninguna razón, está diciendo Jesús. Yo les pregunto, hermanos, ¿hay alguna razón para odiar al Señor Jesucristo? No hay ninguna razón, porque mostró el amor más grande en una cruz y murió por sus pecados y por mis pecados. Si el mundo odia al Señor, es porque el Señor deja en evidencia su pecado, su transgresión, no es por otra cosa. Con esto Jesús está diciendo, yo tengo claridad, yo tengo certeza de cuál es mi función, de cuál es mi misión, de cuál es mi identidad como hijo de Dios. Por tanto, el odio que el mundo me puede tener o nos puede tener, es posible soportarlo por estas palabras de Jesús. Jesús cita estas palabras para prevenir nuestro escándalo, para prevenir que nos asombremos, sino para decir, ustedes cuando sean odiados no deben verse como unas víctimas, sino como unos discípulos que están modelando la vida de su maestro, y ese maestro es nuestro buen Señor Jesucristo. Pero Jesús deja claro el cumplimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento apuntaba a eso, a esa misión del Señor. Jesús, hermanos, ¿de dónde saca su información? ¿De dónde saca quién es Él? ¿De dónde saca su información? De la bendita palabra de Dios. Las convicciones que usted y yo debemos tener, la misión que usted y yo debemos cumplir, al igual que Cristo, ¿dónde la va a buscar? ¿Dónde debemos encontrarla? En la bendita palabra de Dios. Jesús nunca buscó otras fuentes, Jesús nunca buscó otros pensadores, Jesús nunca buscó otros pensamientos, siempre estuvo centrado en la bendita palabra de Dios. Por eso Jesús cita ahí el Salmo 35, 19, vaya conmigo a ese texto. Jesús va a citar allí el lamento de un justo sufriente para aplicarlo a él mismo. Mira lo que dice ese salmo. No permitas que mis enemigos traicioneros se regodeen en mi derrota. No permitas que los que me odian sin motivo se deleiten en mi tristeza. Hermanos, no siempre recogemos lo que sembramos. Jesús sembró amor, pero recogió odio. Esa fue su realidad. Valdría entonces, hermanos, hacernos una pregunta
en esta tarde, ¿nos odia este mundo actual o no nos odia? Sí nos odia, indudablemente. ¿Cómo entonces diríamos que este mundo nos odia? Yo creo que hay algunas razones que podemos evidenciar en que el mundo nos está odiando. Y una de ellas es cuando no somos escuchados en nuestra posición en contra del aborto, ni cuando nos pronunciamos en contra de la unión entre personas del mismo sexo o del sexo sin compromiso, o cuando se nos aísla de que como cristianos tengamos participación en políticas de familia, en políticas de educación, o cuando se nos invite a creer que el Dios de este mundo, que es el dinero, debe ser nuestro Dios. Todo eso muestra que estamos en un mundo muy hostil, en un mundo muy duro, que cada vez por su incredulidad se aleja más del Señor Jesús. Se dice que en la actualidad ha habido muchos más mártires que en toda la historia del cristianismo. Tal vez para nosotros eso en Occidente no es muy notable, pero eso es una realidad. Somos una amenaza para programas ideológicos, para programas, ¿por qué no decirlos también de alguna forma, políticos, y aún para programas sociales? Y usted va a decir, no, eso no es dentro de mi contexto, eso nunca ha sucedido. Mire, déjenme ilustrarles esto. En mi formación profesional había una persona con la cual empezamos a estudiar y hacíamos o teníamos cierto contacto, porque hacíamos trabajos, porque compartíamos unas cosas juntos. Y al año de estar en la universidad, el Señor me permitió conocerle. Así que me hizo su hijo y me hice cristiano. Y como todo cristiano nuevo, entonces uno quiere compartir del Señor. Y yo empecé a compartirle a esta persona, pero lo que notaba era que esta persona cada vez se aislaba más de mí. Y cuando yo pronunciaba el nombre del Señor, pronunciaba el nombre de Dios, ella decía, no, ni siquiera lo invoquen. No tiene nada que ver en medio nuestro. No es necesario que usted entre en esas cosas. Déjelo quieto. Y las palabras del Señor se volvieron chocantes para esta persona. Empezó a tratarme con dureza, con hostilidad. Y recuerdo una vez en que le compartí acerca de la propuesta de Dios de ver en la familia la unión entre un hombre y una mujer, y de la fidelidad que se debe tener dentro del matrimonio. Ella me dice, mire, a mí no me importa nada en que mi esposo me sea infiel con tal que me tenga viviendo cómodamente. Así que eso no es una preocupación para mí. Esa es la realidad, hermanos. Usted y yo vamos a ser odiados en nuestro contexto, a menos, hermanos, que seamos unos cristianos de la secreta. Pero aún los mismos miembros de nuestra propia familia que aún no conocen al Señor nos pueden odiar, porque ya no compartimos sus mismos valores, porque ya no compartimos sus mismos principios. El esclavo entonces no es superior a su amo. Primero porque es odiado, y segundo porque es testigo. Eso es lo que vas a encontrar en los versos 26 al 27. 26 al 27.
Cuando Jesús habla aquí de ser testigos en estos dos versículos, les está diciendo a los discípulos: ustedes deben estar dispuestos a ser mártires. O sea, deben estar dispuestos a sellar su testimonio con su propia vida. Eso es lo que Jesús les está diciendo. El Espíritu Santo ha testificado en sus vidas y en mi vida. Eso le da la responsabilidad de compartir del Señor. Pero también el Espíritu Santo, dice el texto, es testigo de Jesús frente al mundo. Eso es lo que vas a encontrar ahí, verso 26. A ustedes yo les enviaré al abogado defensor. Hermanos, ya les he dicho en otras predicaciones a qué apunta esto, permítanme recordarles. El abogado defensor apunta a alguien que está junto a una persona, que es un consejero legal, que está en defensa de alguien. Y eso es lo que está diciendo el texto aquí. El Espíritu de verdad, ya les he dicho por qué es el Espíritu de verdad, porque es el Espíritu Santo de Dios el que nos conduce a Cristo, el que nos conduce a su palabra, el que nos conduce a sus obras, el que da testimonio acerca de quién es Jesús. Él vendrá ¿de dónde? Del Padre. De ahí es donde viene y dará testimonio acerca de quién, de mí. ¿Quién entonces debe dar testimonio de Cristo? ¿El Espíritu Santo y nosotros? ¿O solamente el Espíritu Santo? Alguien dijo ambos. Esa es la realidad, ambos. Dará testimonio acerca de mí. Y aquí usted ve lo que nosotros denominamos como la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo entonces el texto, hermanos. ¿Cómo es que el Espíritu Santo da testimonio de Jesús al mundo? Porque es quien está presente ante la ausencia de Cristo. Porque Cristo tuvo que partir al Padre. Y recuerda que he predicado el capítulo 16, donde he dicho que el Espíritu Santo convence de ¿qué? Pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿por qué da testimonio el Espíritu Santo de Cristo? Porque convence, porque redarguye a la persona que no tiene a Cristo de que es pecador, de que está alejado de Dios, y que porque está alejado de Dios está bajo el juicio, bajo la condenación de Dios. Y lo convence de justicia porque le dice que sus actos, que sus obras no son suficientes para declararse justo delante de Dios. Entonces necesita la justicia ¿de quién? De Cristo, que fue hecha en la cruz del Calvario por el mundo. De esa manera entonces testifica el Espíritu Santo. Pero añade también entonces el verso 27: y también ustedes deben dar testimonio de mí. Es algo, si queremos o no queremos, es una responsabilidad o no. Ahí es un mandato, ahí no te da la posibilidad de decir si quieres, si te antoja. Dice no. Y también ustedes deben dar testimonio de mí. Deben testificar acerca de quién es Cristo, de su palabra, de su obra, de que es el Hijo de Dios, de que es el camino, de que es la verdad y es la vida. Y les da la razón a sus discípulos y nos da la razón a nosotros, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Usted y yo tenemos un tiempo con el Señor. Hemos experimentado su amor, hemos experimentado sus obras. Debemos dar testimonio de Jesús. ¿Es el Espíritu Santo y somos nosotros?
también. Es el Espíritu Santo el que nos da las fuerzas, el que nos capacita para hablar en contextos hostiles acerca de quién es Jesús. Es el que nos acompaña a hablar en favor de nuestro buen Dios. Porque el Espíritu Santo no solamente obra en nosotros, sino que está en nosotros, obra por medio de nosotros. Usted y yo podemos ser usados por el Señor para mostrarle a ese mundo que nos odia, que odia a Jesús, la gracia y el amor de Dios, para que el Espíritu Santo los pueda conducir al camino de la verdad, para que pueda mostrarles el significado de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, como les he dicho en otras ocasiones, es tan importante para nosotros como creyentes la asistencia, el acompañamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas en contextos de conflicto. Por eso lo necesitamos, hermanos, porque es el que nos va a apoyar cuando estemos en medio del juicio ante quien nos persigan. Él es el que nos va a dar valor para no negar a Jesucristo. Él es el que nos va a aconsejar, nos va a decir lo que tenemos que decir frente a esas personas que nos van a odiar. Ahora permítame ponerles esto dentro de nuestro contexto, porque tal vez ustedes han escuchado, bueno, eso pasa en la China, eso pasa en el Medio Oriente, pero eso no pasa en nuestro país. Y realmente sí pasa. Lo que pasa es que estamos muy lejos de esta información. Para ilustrarles algo, miren, los guerrilleros encapuchados y armados, miembros del grupo revolucionario marxista conocido como M-19, ataron a los 10 adultos y 5 niños que estaban presentes en las oficinas principales de traductores bíblicos Wycliffe en Bogotá, Colombia. ¿Dónde está su director? ¿Dónde está Willer? Le gritó el líder al rostro de una de las secretarias. Queremos a Willer. No le haga daño, fue la rápida respuesta. Willer no está aquí. El marxista se estremeció como si fuera a pegarle, entonces cambió de idea. Muy bien, entonces nos lo llevaremos a usted en su lugar. Vamos. Sus demandas llegaron varios días más tarde. Si su organización no sale de Colombia para el 19 de febrero, ejecutaremos a nuestro prisionero. Los guerrilleros incluso llamaron al presidente de los Estados Unidos y exigieron que su manifiesto se publicara en el New York Times y en el Washington Post, o el señor Bitterman moriría. ¿Qué creen ustedes que hicieron, hermanos? A medida que se acercaba la fecha, se establecieron cadenas de oración. En una estación local de radio se recibió una cinta confirmando que había estado testificando a los guerrilleros sobre Cristo. Su esposa Brenda recibió una carta pidiendo una Biblia en español. Chet alcanzó la meta de su vida: predicar el Evangelio donde quiera que sea necesario. Al final dejaron el cuerpo de Chet en un autobús abandonado por los terroristas colombianos, junto con cristianos a través de Estados Unidos. Conmemoraron su muerte dando un paso al frente para llenar el vacío que dejó Chet. El siguiente año, las solicitudes para servir con traductores bíblicos en Wycliffe fueron el doble. Esa es nuestra realidad, hermanos. Como Jesús estamos llamados a sufrir de la misma manera que Él sufrió.
Eso significa que sí o sí vamos a ser odiados por este mundo. Aún si usted y yo andamos en buenas obras, aún si usted y yo andamos viviendo una vida piadosa, con todo eso no va a ser garantía de que el mundo no nos odie. No podemos ser cristianos que creemos que el cristianismo es solamente una forma de amor que nos separa del mundo y que no nos va a pasar nada en el mundo, sino que debemos tener claro que el odio que el mundo puede tener por nosotros va a ser o puede llegar a tal punto que nos toque dar la vida por el nombre de Jesús. Así que usted y yo, como discípulos del Señor, no podemos tomar un rol pasivo, porque Jesús le ha mostrado a usted y me ha mostrado a mí el plan que usted tiene en su misión, el papel que usted juega en el reino de Dios. Jesús no nos ha llamado a ser una iglesia escapista. Jesús nos ha llamado a ser una presencia real en este mundo que le odia, porque este mundo que le odia es el mundo que necesita de su amor y el mundo que necesita de su gracia. Aunque nos odien, hermanos, debemos seguir siendo testigos de la obra salvadora de Dios por medio de la predicación del Evangelio de Dios. Siempre con la esperanza de recordar de que usted y yo no estamos solos. Tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que sigamos adelante, hermanos. No olvidemos que el esclavo no es superior a su amo, porque es odiado por el mundo y es testigo de Jesús. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos? Cerramos nuestros ojos. Vamos con nuestros ojos cerrados. Y si a usted esta palabra le ha desafiado, le ha animado, usted se identifica con esta palabra, voy a invitarle que se ponga en pie, usted con sus ojos cerrados. A veces usted ha dicho, esta palabra es para mí. A veces usted necesite hoy aceptar este desafío del Señor. Póngase en pie con sus ojos cerrados. Tiempo para estar con el Señor, tiempo para encontrarnos con Él. Y es tiempo para responder en oración al Señor. Es tiempo para decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame, Dios. Ayúdame a aceptar que el Evangelio no son solamente beneficios, Señor, sino que también implica pagar un costo alto, el costo de ser odiado como tú mismo fuiste odiado. Siempre decirle al Señor, Señor, que tu Santo Espíritu me fortalezca, que tu Santo Espíritu sea mi consejero, esté al lado mío cuando me corresponda testificar acerca de ti. Que si me van a odiar, Señor, no me odien por mis malas obras, por mis malas acciones, Señor, sino que si este mundo me odia, sea por tu causa, sea por la lealtad a tu nombre, Señor, sea por la motivación que tengo en responder a ese amor que tú me mostraste cuando yo estaba en el mundo, cuando yo estaba perdido en mis delitos y en mis pecados, Señor. Es tiempo para decirle, Señor, que tu Santo Espíritu me fortalezca, sea la fuente para mi valentía cuando aún tenga que dar mi vida por tu causa, Señor. Señor, te alabamos, te honramos y te exaltamos.
Gracias por ser ese Dios íntegro, ese Dios sincero, ese Dios transparente, Señor. Ese Dios que no nos ocultó nada de lo que significa ser un discípulo tuyo, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a responder como testigos tuyos, como testigos de tu amor, Señor, de tu gracia, a este mundo hostil, Señor, a este mundo alejado de ti, de tus principios, de tus valores, Señor, a este mundo que se niega a creer en ti, a creer que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo del Dios viviente, que tú revelas, Señor, que tú das a conocer al Padre, bendito Dios. Gracias porque has partido al Padre, pero has dejado a tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Y eso nos da una esperanza de poder ser esos testigos fieles hasta el final de nuestras vidas, Señor. Ese es nuestro deseo, Dios, que seamos sostenidos en tu verdad, Padre amado, para que cuando tú vuelvas, Señor, por segunda vez, nosotros no seamos avergonzados. Despídenos, Señor, con tu bendición. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.